Misterios a la orden. El caso de Alma Fielding, una mujer perseguida por poltergeists documentados por la BBC. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy te contaremos una historia que mezcla lo paranormal con la investigación científica, una historia real, inquietante y poco conocida fuera de ciertos círculos británicos. Hablamos del caso de Alma Fielding, una ama de casa aparentemente común que, en los años 30, fue perseguida por una serie de fenómenos inexplicables que llamaron la atención no solo de su comunidad, sino de periodistas, científicos y hasta de la BBC. Vasos que estallaban sin causa, objetos que volaban, figuras fantasmales y heridas que aparecían en su cuerpo sin explicación. Lo más perturbador es que estos fenómenos fueron presenciados por múltiples testigos y, lo más insólito, documentados en tiempo real por equipos de investigación británicos que buscaban separar los fraudes de los verdaderos eventos paranormales. ¿Qué ocurría realmente en la vida de Alma Fielding? ¿Fue víctima de un poltergeist, de una fuerza interior descontrolada, o de algo aún más oscuro? La historia comienza en febrero de 1938, en Croydon, al sur de Londres. Alma Fielding tenía 34 años, vivía con su esposo y su hijo, y llevaba una vida tranquila y sin mayores sobresaltos. Pero todo cambió de manera abrupta. Una noche, mientras se encontraba en casa con su familia, objetos comenzaron a moverse solos. Vasos que se quebraban sin ser tocados, platos que volaban por los aires, muebles que se desplazaban centímetros delante de los testigos. Al principio pensaron que se trataba de algún desequilibrio estructural en la casa, corrientes de aire o vibraciones. Pero los fenómenos se intensificaron. Una mañana, un huevo crudo voló desde la cocina y se estrelló contra una pared sin que nadie estuviera allí para lanzarlo. Más tarde, botellas de perfume estallaron, y las puertas se abrían y cerraban solas. Fue entonces cuando la prensa local se enteró del caso y publicó una nota que captó la atención de Harry Price, uno de los investigadores psíquicos más reconocidos del Reino Unido. Harry Price había investigado varios casos célebres de lo paranormal, incluyendo la infame casa Borley Rectory, considerada por muchos como la más embrujada de Inglaterra. Pero el caso de Alma lo desconcertó desde el primer momento. Decidió visitarla personalmente y observar los fenómenos en tiempo real. Lo que presenció superó todo lo que había visto hasta entonces. En su presencia, una tortuga de cerámica se elevó del suelo y se estrelló contra la pared. Un anillo desapareció del dedo de Alma y fue encontrado minutos después en otra habitación cerrada con llave. Alma mostraba heridas en el cuerpo, arañazos que surgían frente a los ojos de los presentes, sin contacto físico alguno. Y lo más inquietante, los objetos volaban con trayectorias inverosímiles, desafiando la lógica. Price decidió llevar a Alma a su laboratorio de investigación en Londres, con la intención de estudiar los fenómenos en condiciones controladas. Así comenzó uno de los expedientes paranormales mejor documentados de la historia. En el laboratorio, Alma fue observada por múltiples testigos. Se le hicieron pruebas físicas, se le colocó bajo estricta vigilancia, y aún así los fenómenos continuaron. Monedas que aparecían en sus bolsillos sin explicación, alfileres que surgían de su ropa, fragmentos de cristal que caían del techo. Price intentó aplicar métodos escépticos. Sospechó al principio que Alma podría estar fingiendo, que tenía una habilidad inusual para el ilusionismo o algún tipo de histeria manipulativa. Pero no encontró pruebas concluyentes de fraude. Lo más desconcertante fue cuando, en una de las sesiones, una especie de forma etérea fue fotografiada cerca de Alma, como una niebla densa con forma vagamente humana. Las cámaras estaban vigiladas. Nadie pudo explicar cómo apareció esa figura. A partir de ese momento, Price se convenció de que lo que ocurría con Alma no podía ser explicado solo por trucos o enfermedades mentales. Había algo más, algo que desafiaba la lógica conocida. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Conforme avanzaba la investigación, comenzaron a surgir más elementos inquietantes. Alma hablaba en sueños, pronunciaba frases en idiomas que no conocía, y tenía visiones de figuras oscuras que la acechaban. Decía sentir la presencia de una mujer que la observaba constantemente, una entidad que la acompañaba desde su adolescencia. Lo curioso es que Alma no tenía antecedentes psiquiátricos serios, y su familia aseguraba que antes del episodio paranormal era completamente normal. A veces, en los experimentos, Alma parecía entrar en trance, su voz cambiaba y hablaba de escenas antiguas, de lugares que luego fueron identificados como reales.
Uno de los momentos más extraños ocurrió cuando una estatuilla desapareció frente a las cámaras y apareció dentro del bolso cerrado de un periodista que se encontraba al otro lado del laboratorio. La prensa empezó a publicar reportajes sobre la mujer embrujada de Croydon, y la BBC organizó una cobertura radial especial para tratar el fenómeno. Pero no todos estaban convencidos. Algunos expertos acusaron a Alma de fraude, argumentando que los fenómenos podían haber sido causados por técnicas de ilusionismo o por un trastorno disociativo severo. Harry Price, aunque escéptico por naturaleza, no descartaba que algunos eventos fueran manipulados, pero estaba convencido de que al menos una parte del fenómeno era auténtico. Decía que Alma parecía tener la capacidad de generar lo que hoy se conoce como poltergeist espontáneo recurrente, una energía inconsciente que manifestaba fenómenos físicos a través del estrés o el trauma. En otras palabras, Alma no era una simple víctima ni una embustera, era una fuente activa, capaz de proyectar su inconsciente en el entorno físico. Esta teoría, aunque fascinante, nunca fue aceptada del todo por la ciencia oficial. Pero para Price, el caso de Alma era uno de los más sólidos ejemplos de lo paranormal genuino. El expediente creció con fotografías, testimonios, análisis forenses y grabaciones de audio. Algunas de las sesiones fueron transmitidas por radio, y los oyentes quedaron fascinados con los sonidos que emergían: golpes sin causa, objetos moviéndose, ruidos de cristales estrellándose. La BBC, aunque cautelosa, no pudo refutar lo grabado en sus propias instalaciones, y terminó por emitir un programa especial sobre los fenómenos Fielding. Esto convirtió el caso en un fenómeno mediático nacional. Alma, por su parte, comenzó a deteriorarse. A medida que los fenómenos se intensificaban, su salud mental y física se debilitaba. Tenía dolores constantes, sangrados espontáneos y episodios de despersonalización. Algunos testigos comenzaron a reportar que los fenómenos los seguían a casa después de visitar a Alma. Una periodista afirmó que durante días sintió cómo la observaban desde los espejos, y otro testigo aseguró haber visto su gato morir misteriosamente tras una visita a Croydon. A lo largo de los meses, el fenómeno disminuyó. Alma, cada vez más cansada y temerosa, pidió retirarse de la investigación. Se mudó a otra ciudad y trató de llevar una vida normal. Pero los investigadores siguieron atentos. Lo desconcertante es que, al alejarse de la investigación, los fenómenos desaparecieron por completo. ¿Era el estrés del estudio lo que los provocaba? ¿O fue la atención mediática un catalizador para fuerzas que no comprendemos? Lo que sí quedó claro es que Alma Fielding no buscaba fama ni dinero. Se negó a vender su historia para revistas o televisión, y nunca se benefició económicamente del fenómeno. En los años siguientes, vivió una vida discreta, evitando hablar del caso. Murió en 1976, y con ella se fue uno de los casos paranormales más documentados del siglo XX, dejando un legado de preguntas sin respuesta, fotos extrañas, y grabaciones que aún hoy siguen desconcertando a quienes las estudian. La historia de Alma ha sido analizada por psicólogos, parapsicólogos, escépticos y creyentes. Algunos afirman que fue un caso extremo de histeria colectiva, amplificada por la ansiedad de la preguerra. Otros creen que fue un fraude bien elaborado, aunque nadie ha podido explicar todos los fenómenos. Pero también están quienes ven en ella a una auténtica medium natural, un canal humano por el cual fuerzas desconocidas se manifestaron. Sea cual sea la verdad, el caso Fielding cambió la forma en que el Reino Unido abordó la investigación paranormal, y llevó a las instituciones científicas a considerar, aunque fuera brevemente, que quizás lo inexplicable merece ser estudiado con seriedad. Hoy, el nombre de Alma Fielding no es ampliamente conocido fuera del mundo del misterio. Pero su historia sigue viva en los archivos del Instituto de Investigación Psíquica de Londres, en los informes de la BBC, y en la mente de quienes creen que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que puede soñar nuestra ciencia. ¿Fue Alma una víctima de su propia mente, una farsante muy talentosa, o una testigo real de un mundo invisible que se entrelaza con el nuestro en momentos de vulnerabilidad extrema? Tal vez nunca lo sepamos. Pero su caso nos recuerda que los límites de la realidad pueden ser más frágiles de lo que creemos, y que a veces, la verdad se manifiesta lanzando un vaso al otro lado de la habitación, frente a una cámara encendida. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.